¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Esta noche tan bonita yo les quiero hablar sobre un tema que les puede ayudar mucho en el tema del autosabotaje. Y esta idea es la imagen que nosotros tenemos de Dios muchas veces no es una imagen correcta de Dios, sino una mera proyección psicológica de nuestras propias taras mentales. Les explico, compás. Esta visión de Dios tiene mucho que ver con cómo nosotros percibimos la autoridad en nuestras infancias, nuestras figuras de cuidado, cómo nos hicieron sentir y cómo nosotros las vimos a ellas. Esa visión que nosotros tenemos sobre la autoridad se traduce directamente muchas veces a la visión que nosotros tenemos de Dios. Ese es un pilar. El segundo pilar es cómo nosotros vivimos el amor en la infancia. La tercera idea es cómo vivimos el error, el castigo, y la cuarta idea, cómo nos trataron, cuándo nos trataron cuando cometimos esos errores y cómo nos castigaron. Tiene que ver con la tercera. Pero bueno, compas, esta idea a ti te va a ayudar a comprender y me ayudó a mí a comprender que lo que yo veo de Dios es meramente la figura de mi Padre. O sea, Dios es nuestro Padre, pero nosotros tenemos un Padre también terrenal. O sea, y digo que tenemos porque nos pudo haber abandonado, pudo haber sido muy crítico con nosotros, y esa forma de que nos trató Dios, nuestro Padre, perdón, tiene que ver también con cómo nosotros pensamos que nos va a tratar Dios, cuando Dios no tiene nada que ver con lo terrenal, hermano. Él es perfecto. Entonces, esta idea a mí me ayudó a conocer de qué maneras yo me autosaboteo, porque de la manera que nos trató la autoridad, la manera en la que nosotros recibimos el amor de pequeños, la manera en la que nos castigaron cuando nos equivocamos, es la manera en la que nosotros mismos seguimos pensando ya de adultos, compas, porque esas ideas se ven, se ven totalmente proyectadas a la hora de querer emprender algo, emprender una carrera, emprender un camino de vida, un propósito. Ese tipo de ideas se te pueden venir a la mente como de que Dios, les voy a contar en mi caso, a mí, yo tuve la idea, y a veces la sigo teniendo, de que Dios, lo que yo quiero yo para mi vida no está alineado con el plan de Dios. Y eso tiene que ver con que yo tuve un padre muy crítico, hermanos. Eso tiene que ver con que yo creo que Dios es como mi papá terrenal. Y nada que ver, hermano. Esa idea de Dios que tenemos es una proyección, o sea, no es una idea real de Dios porque es una mera proyección psicológica de nuestras propias taras mentales, pero creyendo que Dios nos va a tratar igual. O sea, esa idea puede ser muy dañina porque, como les digo yo en mi caso, yo no me sentía merecedor de lograr ciertas cosas porque yo sentía que estaba desobedeciendo o algo así a Dios. Entonces, ese tipo de pensamientos te pueden obstaculizar para tú realizar lo que tú deseas en la vida. Y es una idea errada, compas, porque a menos de que tú quieras matar, tú quieras destruir familias, así, Dios no tiene por qué interponerse, porque Dios en sí, eh, según el cristianismo, que es la religión que yo creo, que es la verdad, según el cristianismo, Dios es amor. Entonces, un padre amoroso, un buen padre, no va a querer que su hijo esté frustrado o esté enojado o que no quiera que su hijo vaya y explore e intente cosas. Eso sería más una idea verdadera para mí de cómo nos trata Dios a nosotros. Pero si tú tuviste en tu vida figuras de autoridad que te condicionaban el amor, por ejemplo, si hacías las cosas bien, te amaban. Si no hacías las cosas bien,
no te amaban. Tú puedes llegar a agarrar una idea de que Dios es igual, cuando eso es mera idea de tus padres terrenales, carnal. Entonces puedes también haber sufrido abandono, hermano, y creer que Dios está distante, que Dios en cualquier momento te va a abandonar. Lo del abandono tiene mucho que ver con el amor, porque cuando nosotros sentimos abandono en la infancia, internalizamos que nosotros somos nosotros, o sea, un niño, o sea, fíjate el poco criterio, pero el impacto que tiene psicológico en nosotros, ya de adultos, un niño cree que ese abandono fue culpa suya, o sea, fue su propia culpa. Y ahí tú empiezas como que a internalizar sentimientos de que hay algo malo en ti. Y esos mismos sentimientos de que hay algo malo en ti los puedes proyectar también a cómo tú ves a Dios. Cuando Dios, tú, un ser que no es perfecto, Dios te ama igual, hermano. Dios te ama igual. Dios, si tú haces algo bien, Dios te va a amar. Si tú haces algo mal, Dios te va a seguir amando. Entonces, también si viviste sobre protección, que creo que es más como que por donde va yendo mi perfil, porque va yendo ahí mi perfil, porque yo la manera que tuve de ver a Dios y que la sigo teniendo aún en día, pero sé que es la voz de mi ansiedad y no es la voz de Dios, es la forma de si viviste sobre protección. Esta forma te hace ver a Dios como alguien que no te deja crecer. O sea, se fija en lo que tiene en relación de que Dios no quiere que se logren mis metas porque no están alineadas a su plan con, con que no te deja crecer. O sea, esa idea también a mí se me hizo muy revolucionada, compas, porque muchas veces una visión que tú tienes de Dios, tú la tomas como que es cierta y que Dios está actuando de cierta manera en la que en realidad son tus propias taras mentales, hermano. Entonces, te invito a que tú reflexiones cómo, no reflexiones acerca de cómo te trataron de chiquito tus autoridades, si te dieron amor o no. Fíjate en cómo tú ves a Dios y esa te va a dar muchas respuestas. Y, y paso eso, o sea, hondado a eso, te va a ayudar a darte cuenta de que la visión que tú tienes de Dios no es correcta. Cuando Dios quiere lo mejor para ti, hermano. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tú logres eso que tú te estás proponiendo. Dios quiere que tú lo logres, hermano. Porque pregúntate algo. Si tú logras eso que tú quieres, serías alguien más realizado, alguien más responsable, alguien que está más acercado a su propósito, que está más cerca de su propósito. Si la respuesta es sí, hermano, pregúntate por qué Dios, que es un buen padre, no querría eso para ti. O sea, entonces, si tú crees lo contrario, que Dios no quiere porque no es su plan, porque el plan de Dios es rígido, tal, hermano, el plan de Dios es como dos agujas para tejer. Esa idea la acabo de escuchar en el podcast de Zen Talks con el que es Denver de la Casa de Papel. Dice que el plan de Dios son como dos agujas de tejer, en la que una aguja aquí tengo una pluma de desarmador para que se vea más chido. Tú, tú eres una aguja para tejer y Dios es otra. Entonces, para, para que se vayan haciendo los planes de Dios, tú tienes que poner de tu parte, y Dios va a ir poniendo de la suya. O sea que es una combinación como de libre albedrío con el plan de Dios, porque yo tenía la idea de que, oye, quiero hacer videos para YouTube, o, o tengo ganas de emprender un negocio, vender algo. Y yo me preguntaba, ¿y si no es el plan de Dios? Como con la idea de que Dios es un padre que me va a castigar en cualquier momento por no hacer lo que Él me dice. Cuando en realidad Dios, que es un buen padre,
quiere que tú intentes esas cosas para tú poder desarrollarte como persona y él irte guiando a la vez, o sea, una aguja con la otra para tejer algo. Entonces, reflexionen esa idea, compas, y escriban en los comentarios de qué manera ustedes ven a Dios. Y estoy pensando en abrir un grupo de autoayuda, porque recientemente yo estaba en uno y el tipo que lo creó, pues lo, lo cerró porque como que tenía otro propósito y pues se vale. Pero me quedó la onda esa como que quiero abrir un grupo de autoayuda para que ustedes cuenten ahí sus vivencias, en qué están batallando, en qué quieren mejorar. Pero por lo pronto, ahora aquí en comentarios, díganme qué visión tienen ustedes de Dios. Si, si sienten culpa de ustedes querer lograr algo, si sienten miedo a fracasar, porque el miedo al fracaso, compas, muchas veces es una falta de fe en la vida o en Dios. Yo, por ejemplo, yo creo en Dios, una falta de Dios, de fe en Dios, pero si no crees en Dios y eres ateo, ok, se vale también. Ese miedo al futuro es como, tienes muy poca fe en ti, carnal, tienes muy poca fe en que las cosas van a salir bien. Entonces, os invito a reflexionar y escríbanme en comentarios qué visión tienen de Dios y si tienen algún problema también escríbanlo en comentarios. Chao.